Modulación QPSK. La modulación por desplazamiento cuadrafásica, en sus siglas QPSK, es una técnica para variar la fase de una onda portadora, una onda de amplitud y de una frecuencia fija. Son posibles 4 fases de salida diferentes para una sola frecuencia de la portadora, debido a que hay 4 fases de salidas diferentes. Tiene que tener 4 condiciones de entradas diferentes, ya que la entrada digital a un modulador de QPSK es una señal binaria. Aquí podemos ver que se usan valores de saltos de fase de entre 45 grados, 135 grados, 225 grados y 315 grados. Vemos también lo que es en la tabla, lo que es la entrada de bits. La entrada se divide en lo que es la fase y la cuadratura. También tenemos lo que es la fase de salida de la QPSK, la señal que nos va a salir. En la QPSK se puede duplicar la tasa de datos mientras se mantenga el ancho de banda de la señal, o para mantener las tasas de datos de la BPSK sin dividir a la mitad del ancho de banda. Respecto al ancho de banda, la ventaja sobre la BPSK esta que se transmite el doble de la velocidad de datos en el ancho de banda determinado. En este diagrama de modulador y modulador de la QPSK, en el modulador podemos ver que van a entrar lo que es las señales de los bits, que vienen en binario de 1 y 0. Aquí podemos ver que son divididos los dos componentes por dos componentes denominados canales, y esos canales son la fase y la cuadratura. La fase es representado por una I y la cuadratura representado por la Q. Vemos que se dividen y pasan por lo que es el convertidor de nivel, o le podríamos llamar el codificador. De ahí va a pasar a lo que es el filtro pasa baja, y luego pasa a lo que es el siguiente. Y de ahí pasa vemos que nos sale lo que es la señal de la QPSK. En el demodulador tenemos los mismos pasos, pero al revés. Pero en el medio, en vez del filtro pasabajas, tenemos lo que es el divisor. Bueno, pasando a lo siguiente, la manipulación por desplazamiento cuaternario de fase. Aquí podemos ver lo que es la tabla de verdad con las entradas de fase y cuadratura, que ya se representa por los números binarios de 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Y ahí también tenemos lo que es su fase de menos 135 grados, menos 45 grados, más 135 grados, más 45 grados. Aquí debemos recordar que los ejes de referencia según lo que es el plano cartesiano, lo que es en el eje de las y lo utilizaríamos por el coseno, y en el eje de las x lo utilizaríamos por el seno. Las variantes de la QPSK. En una de las variantes tenemos también lo que es la OQPSK, o también llamada QPSK con corrimiento, o la QPSK compensada, o también la QPSK desplazada, en la cual las formas de la onda de la fase y la cuadratura se desplazan entre sí en la mitad de un tiempo de bit. Para lograr esto se introduce en el canal en cuadratura un dispositivo que introduzca el retardo. El tomar 4 valores de la fase, 2 bits, a la vez para construir un símbolo QPSK puede permitir que la fase de la señal salte hasta 180 grados a la vez. Cuando la señal pasa por un filtro de pasa bajo, estos desplazamientos de fases dan como resultado
fluctuaciones de gran amplitud, algo indeseable en los sistemas de comunicación, mediante la compensación o desviación de la sincronización de los bits en fase y en cuadratura. Por un periodo de bit o la mitad de un periodo del símbolo, los componentes en fase y en cuadratura no cambiarán nunca. Al mismo tiempo, en el diagrama de constelación respectivo, se puede ver que esto limitará el desplazamiento. La fase a no más de 90 grados a la vez. Esto proporciona fluctuaciones de amplitud mucho menores que en la QPSK. La OQPSK, el diagrama temporal bajo estas líneas muestra la diferencia en el comportamiento de la fase entre la QPSK tradicional y la compensada. Aquí podemos observar en el diagrama, ¿no?, lo que es la combinación. Aquí podemos ver que en la QPSK vamos a llegar hasta lo que es 180 grados a la vez, mientras que en los cambios de la fase de la OQPSK nunca son mayores a 90 grados. Tenemos otra, ¿no?, de lo que es las desviaciones de la QPSK, que también sería la pi cuartos QPSK. Esta utiliza dos constelaciones idénticas que son giradas a 45 o pi cuartos. De ahí lo que es el nombre, ¿no?, de lo que es pi cuartos QPSK. Una de las características es que no pasa por el origen. Esto reduce el daño dinámico de las fluctuaciones en la señal. Es más fácil de demodularla, ¿no? La SOQPSK, o también llamado QPSK de desplazamiento continuo, es eficiente ante el uso del ancho de banda. No existe desplazamiento de fase de 180 grados y se limita el ancho de banda. Esto para ayudar a lo que es el desplazamiento continuo. Para generar dicha señal se usa un sistema que represente en el diagrama de bloques en el flujo de datos de tipo NRSZ, que significa no retorno a cero. Es introducido a un precodificador que genera una señal ternaria y los pulsos que se generan son suavizados para ahorrar el ancho de banda y luego pasarlos a un integrador para luego generar las señales respectivas en los canales de la fase y de la cuadratura del modulador digital. La FQPSK también en sus siglas, que significa QPSK patentado por FAIR. FAIR ha sido uno de los que ha creado esta fórmula, ¿no?, esta desviación. Aquí podemos encontrar lo que es la combinación de envolventes constantes y el estrechamiento del ancho de banda. El no retorno a cero es dividido en dos canales de datos, la fase y la cuadratura, mediante un convertidor de serie a paralelo. Aquí también encontramos lo que es la DPQPSK, que significa modulación por desplazamiento de fase en cuadratura de polarización dual. Aquí este es un esquema que indica la multiplexación de polarización de dos señales diferentes de la QPSK, lo que duplica la eficiencia espectral.